La Marina Británica era considerada en ese momento como la más poderosa del mundo. El Océano Atlántico fue el escenario de la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial. 70 años después de desaparecer en el Atlántico, el Bismarck sigue haciendo ruido, literalmente. Bismarck is a quantum leap for the Germans, and no question. Bismarck is as capable as anything that the British have got. Nuevos drones térmicos revelaron siluetas humanas resplandecientes dentro de cámaras selladas, mientras los hidrófonos captaban tics metálicos rítmicos desde las profundidades del casco. Se puede ver la forma en el sonar a la derecha. Esto me parece la marca del deslizamiento. Luego vino la imagen final, una figura alta y resplandeciente de pie en el naufragio, justo antes de que la transmisión se cortara a negro. Lo que sea que el Bismarck fundió con ella, puede que no esté descansando tranquilamente. El gigante de acero duerme bajo la inquieta superficie del Atlántico. A casi 5 kilómetros de profundidad descansa un coloso que una vez aterrorizó los océanos, el Bismarck, el orgullo de Hitler. Fue descubierto en 1989 por el equipo de Robert Ballard, el mismo hombre que encontró el Titanic. La localizaron erguida, extrañamente intacta, a unos 4.790 metros bajo la superficie, aproximadamente 756 kilómetros de la costa de Brest. A esa profundidad, la luz se desvanece. La presión sube más de 480 bares, pero de alguna manera ella sigue aguantando. El casco sigue en gran parte intacto. Su artillería secundaria, aún en su lugar. Estructura del puente, reconocible, aunque cubierta de incrustaciones. La torre de mando se erige como una corona congelada sobre todo, y eso no es común. La mayoría de los naufragios tan antiguos y tan profundos no se mantienen juntos así, y aquí es donde se pone más extraño. Las torretas principales de los cañones del Bismarck no lo lograron. Se desprendieron durante el descenso y ahora están boca abajo cerca como guardianes caídos. Pero una parte es diferente. La ciudadela blindada, la gruesa y brutal sección media destinada a proteger sus motores y municiones, no muestra penetraciones importantes. Ninguna arriba, ninguna abajo. Eso sugiere que sus sistemas más críticos podrían haber permanecido sellados hasta el final. ¿Y el fondo marino? Cuenta una historia. No solo se hundió, arrastró. Los geólogos dicen que pudo haber chocado contra el costado de un volcán submarino extinto y se deslizó casi 1 kilómetro a través del sedimento. Que esté en posición vertical no solo es dramático, es inquietante, como si estuviera durmiendo, observando. Pero aquí abajo, en una presión que aplastaría a un humano en segundos, nada realmente duerme. Con el tiempo, incluso el acero más fuerte comienza a deformarse. Se rompe desde dentro y el mar nunca descansa. Corrientes, corrosión, sedimentación desplazándose, todo pasa factura. Sin embargo, de alguna manera, dentro del naufragio, las cosas permanecen sorprendentemente conservadas. Los drones han atravesado placas de casco rotas y filmado habitaciones que parecen más abandonadas que destruidas. Las escaleras todavía están conectadas, las tuberías aún atornilladas en su lugar, incluso huellas en el lodo. Y luego está el lado humano. Monedas, uniformes rotos, cartas, pequeños objetos personales esparcidos en bolsillos de espacio abierto. Nada escenificado, nada movido. Algunos creen que el Bismarck se llevó secretos con ella. Otros piensan que ella esconde más que acero. Algunos dicen que las sombras allí abajo se mueven cuando ningún sumergible está observando. Pero una teoría, una pieza de tecnología cortó toda esa especulación, porque recientemente un dron regresó de esa profunda trinchera con datos de imágenes térmicas, y lo que encontró no solo desafió la lógica, sino que abrió un capítulo completamente nuevo del misterio. ¿Por qué se utilizó incluso la imagen térmica? Entonces, aquí está la cosa. Se suponía que la imagen térmica no debía funcionar a esta profundidad. A 5 kilómetros debajo de la superficie, en agua tan fría que ronda entre 2 y 4 grados Celsius, las firmas de calor deberían desaparecer. ¿Radiación infrarroja? Prácticamente inútil aquí abajo. Y sin embargo, alguien envió un dron allí equipado con sensores sensibles al calor. La primera pregunta que todos hicieron fue, ¿por qué? Resulta que había razones, y no eran solo técnicas, también eran forenses. La descomposición microbiana libera calor.
Eso es un hecho conocido en la ciencia forense. En tierra, los drones térmicos se han utilizado para localizar cuerpos en descomposición porque las bacterias, los gusanos y el metabolismo microbiano generan un calor sutil durante la descomposición. Ahora toma ese mismo concepto y colócalo dentro del vientre sellado de acero de un buque de guerra, un lugar donde el aire, aceites, cuero, incluso restos humanos, podrían haber estado atrapados en bolsillos durante décadas. ¿La teoría? Si algo orgánico estaba sellado, entonces la vida microbiana podría seguir activa en microclimas. Incluso en la oscuridad helada, pequeñas trazas de calor podrían persistir lo suficiente como para que las cámaras de alta sensibilidad las detecten. Luego está el avance tecnológico. Los drones submarinos modernos ya no son juguetes torpes. Tienen sensores refrigerados, circuitos de bajo ruido e instrumentos especialmente calibrados que pueden funcionar incluso bajo una presión increíble. Algunos equipos de investigación han estado probando la imagenología de aguas profundas que no solo ve formas, sino que también detecta pequeñas fluctuaciones de temperatura. No manchas brillantes, sino gradientes de calor. Aún así, los críticos pensaron que era poco probable. El océano iguala el calor rápidamente, y la resolución térmica a esas profundidades, apenas funcional. Y luego tienes las ideas marginales. ¿Qué pasaría si el Bismarck hubiera llevado un sistema de enfriamiento experimental? No nuclear, sino algo avanzado. Algo en lo que los científicos alemanes habían estado trabajando y nunca documentaron públicamente. Si estuviera sellado herméticamente y todavía decayendo químicamente, podría emitir un eco térmico detectable incluso ahora. La imagen térmica era arriesgada. La mayoría de los expertos pensó que fracasaría, pero no lo hizo. Porque cuando ese dron se cernió sobre la sección media del casco y comenzó a barrer la cámara, algo inesperado apareció en los monitores. Firmas de calor, organizadas, geométricas, alineadas con la arquitectura interna. No manchas al azar, sino parches rectangulares, como compartimentos brillando debajo de capas de acero. Los choques de reentrada interior sorprenden a los ingenieros. Una vez que confirmaron que las firmas de calor eran reales, solo quedaba un movimiento: irrumpir. El equipo seleccionó una sección cerca de la parte central del casco, una de las anomalías más fuertes. La sonda desplegó un microtaladro y una sonda de irrupción, empujando con cuidado hacia un panel deformado. La idea era sencilla. Echa un vistazo, recolecta datos de temperatura, tal vez detecta corrosión o crecimiento microbiano. Pero lo que mostraron las cámaras, dentro del espacio abierto, las luces del robot revelaron algo que parecía imposible. La habitación estaba mayormente intacta. Pasillos alineados con tuberías, escaleras aún conectadas, mamparos sellados pero no colapsados, sin derrumbes importantes. Solo capas de limo suspendidas en agua quieta, como una tormenta de polvo congelada en el tiempo. Y luego vino la sorpresa. A lo largo del suelo, contra las paredes, acurrucados cerca de las esquinas y los marcos de las literas, había formas, pero no al azar. Eran de forma humana. Extremidades dobladas, cuerpos agachados o desplomados, algunos sentados, otros en posiciones fetales. Sombras de brazos, piernas, columnas, brillando tenuemente más cálidos que el metal circundante. Los ingenieros se congelaron. Los operadores parpadearon sin poder creerlo. Una forma estaba enrollada bajo una escalera, otra estaba apoyada contra un marco de puerta y dos más aparecieron lado a lado, superpuestas, como si una se hubiera desplomado sobre la otra. Algunos estaban escondidos lejos de las salidas, como si nunca hubieran llegado a las escotillas. Los sensores térmicos no solo inventan datos, estos eran consistentes. Los nuevos escaneos desde diferentes ángulos mostraron las mismas lecturas. Diferencias de temperatura de 0.1 a 0.3 grados Celsius. Pequeñas, sí, pero demasiado estables para ser descartadas como ruido. Entonces, ¿qué eran? Algunos sugirieron sombras térmicas, calor residual atrapado en ropa, carne o aceite que se aisló con el tiempo. En ambientes fríos y presurizados, ciertos materiales pueden retener memoria térmica. La idea es controvertida, pero en teoría, posible. Otros tenían teorías más oscuras. ¿Y si estos eran los restos de la tripulación que se selló dentro, esperando ser rescatados? Esperando sobrevivir a lo peor, pero los compartimientos se convirtieron en tumbas.
Con el tiempo, la descomposición y las reacciones minerales podrían crear un calor químico lento, apenas suficiente para dejar una huella dactilar. Los escépticos respondieron: tal vez estas eran fallas de imagen, distorsión del metal, deslumbramiento, interferencia por cableado o sedimento. Pero aún así, ¿por qué las formas aparecieron exactamente en los camarotes? ¿Por qué estaban en posiciones de sueño? ¿Por qué los contornos térmicos no solo se repetían, sino que tenían formas únicas, cada uno diferente? Las formas no estaban cerca de las escotillas, no estaban en las rutas de escape, estaban profundamente adentro, como si la tripulación nunca hubiera intentado correr, o peor aún, no pudiera. Y luego vino el pasillo. Una forma se extendía de una habitación a otra, atravesando las paredes del mamparo. No tenía sentido, a menos que algo lo moviera después de la muerte o lo empujara a través de una ruptura. Sorpresa de caja negra y secreto nazi. Durante la tercera inmersión, justo cuando el equipo comenzó a barrer el centro de operaciones delantero, cerca de la mitad del casco, el brazo robótico atrapó algo inesperado. Oculto bajo un panel colapsado, encajado entre vigas deformadas y cables sueltos, había un objeto cilíndrico. Era de color negro mate, muy reforzado, del tamaño de un termo, pero con forma más parecida a una grabadora de datos de aeronaves. Eso tomó a todos por sorpresa, porque en 1940, cuando el Bismarck zarpó, las cajas negras no eran estándar, y ciertamente no en buques de superficie alemanes. Extraído cuidadosamente y llevado a la superficie bajo condiciones estériles, el objeto era diferente a cualquier cosa registrada en los inventarios navales. Su carcasa era resistente a la corrosión, recubierta en un material compuesto mucho más avanzado que el típico acero o aluminio utilizado por la Kriegsmarine. En el interior, los escaneos revelaron bobinas bien enrolladas, tubos de vacío sellados y placas metálicas grabadas, algo similar a bancos de memoria analógicos. Esto no era chatarra. Fue diseñado... ¿pero para qué? Los registros navales alemanes, los informes de inteligencia aliados y todos los esquemas conocidos del Bismarck no mencionan ningún dispositivo de este tipo. El Tirpitz, su barco gemelo, no llevaba uno. Ningún otro buque de guerra conocido de la época tenía algo similar. Aumentó la especulación. Algunos creían que era un dispositivo sensorial prototipo diseñado para monitorear la presión en el mar profundo, ondas de choque o incluso radiación. Esa teoría dirigió la atención hacia el programa Uran-Verein nazi, el intento fallido pero real de Alemania en la investigación atómica. Aunque se acepta ampliamente que se quedaron atrás de los aliados en la carrera nuclear, hubo experimentos documentados en bombardeo de neutrones, recolección de agua pesada y enriquecimiento de uranio. ¿Podría este cilindro haber sido parte de un sistema de prueba pasiva, un sensor para la desintegración radiactiva o tal vez incluso un trazador químico para municiones internas? Otros propusieron una teoría vinculada a la Operación Bernhard, el masivo plan de falsificación nazi destinado a sabotear la economía británica. Ese esfuerzo requería precisión química extrema, control atmosférico y seguimiento. ¿Podría este objeto tener algo que ver con eso? Pero hay una complicación más profunda. ¿Por qué estaba escondido? No estaba almacenado en una bahía de equipos o en un armario de mantenimiento. Estaba enterrado debajo de un panel falso, encajado detrás de una viga de acero, como si alguien no quisiera que fuera encontrado. Un informe desclasificado del OSS de los años 50 incluso mencionó un viejo rumor. El Bismarck llevaba más que armas y orgullo, sin contexto, sin seguimiento. Ahora esa línea tiene otro significado. Este dispositivo no debería existir, y sin embargo, ahí está, descansando en un laboratorio. Pero justo cuando los ingenieros comenzaron a sondear sus capas, sucedió algo más extraño que cualquier bobina de sensor o traza de alambre. El dron enviado al interior de la cubierta del oficial recogió su última transmisión, y lo que vio congeló toda la sala de mando. Lo que realmente atormenta a los expertos, la última transmisión. Después de registrar las extrañas firmas térmicas y recuperar el contenedor, el equipo envió el dron más hacia el fondo, hacia la cubierta del oficial. Una sección cerca de la torre de mando delantera mostraba una anomalía persistente, ligeramente más cálida que su entorno, como antes. Guiaron la unidad adentro. Presión estable, visibilidad, sorprendentemente clara. La transmisión se mantuvo nítida hasta que no lo estuvo.
Algunos cuadros caídos, parpadeos estáticos, luego saltos más largos, visuales entrecortados. El dron se desaceleró casi como si estuviera encontrando resistencia. Los operadores lo atribuyeron a una disrupción de sedimentos, tal vez agitada por las propias hélices del dron. Pero luego cruzó la última puerta de presión, parcialmente colapsada, y se deslizó en un compartimiento estrecho. Fue entonces cuando la imagen se congeló. Una cámara cubierta de escombros, pintura descascarándose del metal, una puerta de casillero rota balanceándose a medio abrir. Y en el centro, una figura, no un borrón, no una sombra, un contorno térmico completo, humanoide en forma, pero diferente. Demasiado rígido en la columna vertebral, un brazo levantado a media marcha, la cabeza ligeramente inclinada, alargada y brillante. Los equipos se apresuraron a aislar la señal. ¿Era interferencia? ¿Eco del dron? ¿Un fallo en el contraste térmico? Number. La figura estaba centrada, simétrica, consistente en todos los canales del sensor. Cuando se eliminaron los filtros, el resplandor permaneció. Cuando se ajustó el brillo, la forma se mantuvo sólida. Esto no era un fallo de software. Algunos dijeron que podría haber sido un cuerpo recientemente expuesto, preservado y apenas calentado por corrientes cambiantes. Pero a esta profundidad, después de más de 80 años, eso no cuadraba. Otros adivinaron que era dispersión térmica, calor del dron rebotando en una superficie espejada. Pero esta figura no estaba distorsionada ni dividida. Estaba clara, erguida. Y luego, justo cuando uno de los operadores se inclinó para ajustar la señal, se cortó. Los intentos de devolver el dron al mismo corredor fracasaron. Los deslizamientos de sedimentos habían cambiado, tal vez un colapso parcial. El sonar sugería que el camino se había cerrado. Los escombros ahora bloqueaban completamente el acceso. Sin vuelta atrás, solo una imagen congelada, un fotograma que los analistas han revisado docenas de veces. Cada pase genera más preguntas. ¿Fue un miembro del equipo? ¿Un remanente distorsionado? ¿O algo completamente diferente? Y esa es la parte que nadie quiere decir en voz alta. ¿Y si no fuera humano? ¿Y si la presión, el calor, la descomposición transformaran algo o lo preservaran? Y en algún lugar allá abajo, bajo miles de metros de agua y 80 años de silencio, algo aún está caliente. Algo todavía está esperando. El casco que zumba. El equipo cambió de sentido. Si la vista fallaba, escuchaban. Bajaron una hilera de hidrófonos a la deriva y un magnetómetro compacto de compuerta de flujo, manteniendo la posición a lo largo de la sombra de estribor del naufragio, donde las corrientes se suavizan por unos cuantos minutos preciosos cada hora. El objetivo era simple. Atrapa el naufragio en el acto de estar vivo, aunque solo sea a través del más leve temblor. Los primeros retornos no fueron el rugido aleatorio del océano. Un tono estrecho y constante surgió del ruido de fondo. Infrasonido. Una nota baja, casi un suspiro, centrada cerca de 0.8 hercios, con un armónico más fino cerca de 2 hercios. Luego, una segunda familia de sonidos, breves tics metálicos, llegó en grupos irregulares. Los ingenieros realizaron rápidamente pruebas de resonancia en comparación con las dimensiones conocidas del Bismarck. Un casco de esta longitud y esta rigidez debería tener modos de flexión naturales en la banda de infrasonido cuando es empujado por corrientes de corte. Las matemáticas cuadraron. El tono coincidía con lo que la estructura cantaría si grandes placas se flexionaran por fracciones de 1 milímetro, pero el patrón tenía dientes. Esos grupos de tics no llegaron con el ritmo perezoso de una marea. Llegaron en ráfagas que se correspondían con la geometría interior, más fuertes cuando la matriz dirigía un haz hacia el casco medio, más suaves hacia la ruptura de popa. Superponer las pistas del hidrófono sobre el escaneo térmico y la imagen se aclaró. Zonas cálidas, luego tics, luego un leve aumento en la nota de infrasonido, como si una cámara oculta tomara un respiro y se asentara. El arrastre se convierte en sonido. El sonido se convierte en un mapa. Durante una ventana tranquila, la matriz registró una secuencia tan limpia que silenció la sala de control. 3 tic-tacs precisos, un largo raspado, pausa, repetir. No es código, dijo el analista. Simplemente fricción
tomando el mismo camino a través de las mismas juntas deformadas. Luego, los magnéticos se encendieron. La puerta de flujo mostró movimientos pequeños, no salvajes, solo medibles, alcanzando su punto máximo con los destellos de las marcas. La corrosión y el estrés pueden generar microcorrientes a lo largo de las juntas del casco. Los puntos de contacto que cambian hacen y rompen esos circuitos. Susurros eléctricos en sincronía con los mecánicos. Un paso acercó el conjunto a la cubierta del oficial, el mismo corredor donde el último cuadro térmico se había grabado en la mente de todos. El tono subió un poco. Los indicadores se agruparon. Un suave y prolongado raspado resonó como un arco sobre una cuerda de violonchelo. Los operadores se congelaron. Mismo lugar, misma línea de puerta de presión. Un sentido diferente contando la misma historia. Los escépticos dirán que las corrientes hacen esto, y tienen razón. Las corrientes inician la canción. Pero la consistencia es el rompecabezas. ¿Qué significa? Tal vez nada más que el metal cediendo al tiempo, o tal vez el barco está haciendo trabajo en su interior. Micromovimientos a lo largo de los marcos, frentes de corrosión avanzando, gases atrapados desplazándose en bolsillos sellados, movimientos tan pequeños que una cámara los pasa por alto, pero el agua los escucha todos. ¿Podría el Bismarck estar guardando un secreto destinado a perdurar más allá del tiempo mismo? Suscríbete ahora y cuéntanos en los comentarios qué crees que realmente está causando revuelo dentro de ese naufragio.